Estamos en comunicación con Alejandro Rasbocán, es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es una persona muy capacitada, tiene máster en Territorio, Espacios y Sociedades de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y en Socioeconomía del Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, es becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Investiga sobre geopolítica, desarrollo, fronteras, infraestructuras, entre ellas lo que respecta al transporte ferroviario. Asesoró en el desarrollo del Plan Quinquenal Ferroviario 2015 y fue docente de la licenciatura en Gestión de Transporte Ferroviario de la Universidad de la Marina Mercante y es docente de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es miembro del grupo de estudios sobre fronteras y regiones. Así que con toda esta presentación que nos mandó Alejandro, lo Dejémoslo presentamos. hablar, ¿no? Dejémoslo hablar, Tenemos que hable solo. para hablar hasta el jueves que viene, más o menos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos con Nico Berardi, que él te contactó para hacer Sí, la sí. entrevista. Mi nombre es Joaquín, me presento. Yo ¿Qué tal, también Joaquín? te mandé un mensajito. Sí, sí. Bueno, sos una persona, digamos, que tiene mucho contenido teórico. Contanos un poquito cómo es esta. Lo que más me interesó es este desarrollo de Plan Quinquenal Ferroviario de 2015. ¿Cómo lo abordaste? ¿Qué fue? Si nos puedes contar un poquito. Mira, en ese momento con otro amigo sociólogo nos presentamos no sé si la licitación, cómo fue el proyecto, pero bueno, ahí asesoramos a lo que fue la gestión en ese momento, a pensar cómo desarrollar un plan ferroviario que tenga no solamente el expertise, llamémosle técnico, pero que también tenga una perspectiva que recoja las experiencias de los trabajadores y trabajadoras y de los diferentes cargos jerárquicos, no los más altos, sino las segundas, terceras, cuartas líneas. Entonces hicimos un trabajo de entrevistas y de encuestas, anónimas obviamente, y después algunos trabajos presenciales, digamos, grupales, sobre los cuales, digamos, hicimos algunos aportes sobre cómo los trabajadores y cómo los cargos políticos de la empresa de Trenes Argentinos se veía, digamos, a sí misma, y sobre eso esos insumos fueron retomados, digamos, después en lo que fue el Plan Quinquenal Ferroviario, que bueno, mucho uso no tuvo porque luego en ese año cambió la gestión. Sí, es cierto eso, Alejandro. Acá Nico Berardi te saluda. ¿Qué tal? La verdad es un gusto tenerte al aire porque bien cuando Joaquín te presentaba y cuando hablábamos por teléfono más temprano hoy, me parece que aportás una perspectiva al sistema ferroviario que no abunda, ¿no? Esa vinculación entre el transporte, particularmente en este caso el modo ferroviario, y las cuestiones más vinculadas a la geopolítica, al territorio, y lo haces, digamos, con autoridad, digamos, ese recorrido en el ámbito académico, pero también en el sector público que traes, me parece que te convierte en una voz autorizada. Así que a mí me gustaría preguntarte, no sé si se puede definir en pocas palabras, pero más bien conceptualmente, ¿no? ¿Cómo analizás vos cómo es esa relación entre el transporte, el ferrocarril particularmente, y el territorio, la cuestión geopolítica, Ahí lo es una buena transfronterizo? pregunta. O sea, mi idea siempre es, o sea, tomar la perspectiva de los actores en diferentes niveles en los que trabajan. ¿Qué quiere decir eso? Los estados nacionales, o sea, como tales, están llevados adelante por las personas que llevan adelante la gestión y las burocracias que siguen quedando, digamos, de las diferentes gestiones. Y esto en los diferentes ámbitos, sea en los ministerios, en las empresas ferroviarias, y después tenés a el sector privado como un principal, llamemos, interesado en la existencia de infraestructura ferroviaria, pero también tenemos, ¿cómo decir? Tenemos
organismos internacionales como el BID, la CAF, el FONPLATA, digamos, que aportaron en todo lo que fue el proceso de IRSA y la UNASUR en el COSIPLAN. Tenemos también el Banco Mundial, y después tenemos otros países también involucrados en todos estos procesos. Entonces, desde donde se plantea para mí el tema del transporte ferroviario, o sea, no se puede disociar nunca, sobre todo cargas, de un proyecto productivo de una sociedad. Es decir, ¿para qué queremos tener trenes? Es una pregunta válida. Entonces, sobre la pregunta ¿para qué queremos tener trenes? Vamos a tener la respuesta ¿qué trenes necesitamos tener? Porque esos son los trenes que necesitamos hoy, pero no son solamente los que necesitamos hoy, sino los que vamos a necesitar en 20, 30, 50 años. Mi lectura es que a nivel regional, sobre todo Argentina y Brasil, como grandes, digamos, como los países grandes en términos económicos, nunca lograron darle una vuelta de tuerca a sus procesos industriales en relación a el uso ferroviario. Es decir, todas sus redes fueron tendidas durante el modelo, llamémosle agroexportador primario del siglo XIX y principio del siglo XX, y a medida que avanzaron la década del 30, 40, 50, 60 y 70, cuando estos países, Argentina y Brasil, tuvieron una lógica industrialista también, no hubo ese nivel de inversiones en la infraestructura ferroviaria que permita readecuar y en todo caso empezar también a hacer una competencia de el transporte de cargas terrestres, digamos. Y en paralelo, lo mismo con países muy grandes y a su vez con baja concentración demográfica, o sea, muy centralizada, en el caso de Brasil un poco diferente. Una vez que surgió el avión, empezó también, digamos, una incapacidad de readecuación. Si a esto le sumamos las constantes crisis económicas, tanto de Argentina como Brasil, encontramos una dificultad en términos de pocas veces planteada esta pregunta de ¿para qué se quieren los trenes? Ahí hay otro detalle que no es menor, y es que estos dos países, tanto Argentina como Brasil, como pasa en Uruguay, pasa en Chile, pasa en Paraguay, todo eso que lo encontrás, el transporte ferroviario está muy asociado a la nostalgia de los países que pudimos haber sido. Entonces, queremos tener más trenes porque cuando tuvimos trenes fuimos mejores. Lo que es un mito en algún punto, pero nos obliga también, por lo menos desde los lugares en los que yo investigo, a entender bien estos sentidos de por qué se quieren y para qué se quieren reconstruir las redes ferroviarias. Es decir, ¿por qué los tendidos? O sea, ¿por qué se piensa en la idea de reconstruir las redes ferroviarias sobre los tendidos previamente existentes? O sea, eran obvios hace 150 años, son los obvios ahora, son los que necesitamos ahora, son los que vamos a necesitar. Entonces creo que parte de la lectura de entender el territorio tiene que ver con entender también cuáles van a ser los aspectos productivos sobre los que uno quiere pensar el país. Esto solamente pensando en el transporte ferroviario de cargas. Me parece que el transporte ferroviario de pasajeros tiene otras dinámicas a ser exploradas que tienen más que ver con el transporte regional entre ciudades intermedias. Ahí obviamente incluyo transportes transfronterizos, etcétera, sí, porque las grandes distancias que tienen nuestros países nos hace pensar que la verdad el modo más eficiente de viajar a más de 1000 kilómetros empieza a ser el avión. Claro. Entonces, Alejandro, discúlpame que te corte así, pero se nos está yendo el tiempo. No hay problema, no hay problema. Lamento tener que cortarte así, pero te propongo que si tenés algunos minutitos para completar el jueves que viene, sí, te volvemos a contactar y lo hacemos problema, porque es muy interesante charlar estos temas y la verdad que se nos hizo un poquito corto el programa y te pedimos disculpas. No hay problema. Me quedo con esa pregunta que planteas, Alejandro. Bueno, si crees que te conteste qué sistema, qué ferrocarriles necesitamos, decime qué modelo de desarrollo, ¿no? Sí. ¿Qué modelo productivo? Exacto, y esa es la pregunta, pero esa sí, es una pregunta que no tiene una respuesta concreta y final y estable en el tiempo.
Bueno, la dejamos. Lo dejamos para el jueves que viene, Sí, porque porque ya sí. nos van a echar acá del estudio. Nos pasamos ya 2 minutos. Bueno, Alejandro, charlamos en la semana para poder concretarlo el jueves que viene. Te agradecemos mucho estos minutos y te pedimos disculpas otra vez. No hay ningún problema. Un saludo grande. Un saludo. Bueno, se nos hizo muy corto el programa.